Pues el Real Madrid de básquet que sigue invicto, victoria clara ante UCAM Murcia, donde Sito Alonso quiso otra vez ser protagonista. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este videoanálisis de la victoria del Real Madrid 106-92 frente a UCAM Murcia, un equipo que nos gusta mucho en este canal, consideramos que es un equipo con todas las opciones reales de jugar playoffs esta temporada, lo va a pelear, muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero donde tiene un entrenador que particularmente cada vez que se ve con el Real Madrid, no voy a decir siempre, pero de manera recurrente, le gusta liarla, provocar, llamar la atención y realizar aspavientos de manera permanente. O sea, este tío supera a gente como Joan Peñarroya o Chus Vidorreta. Es una versión ya extreme. La jugada clave con Musa Diagne, la verdad, es un flop de manual. Yo no sé de qué se queja el hombre. Se lo explican los árbitros. Y el tío, pues en un momento dado está dando a entender que salgan los jugadores, que se vayan. Que no ha sido así, ¿no? Al final. Pero es que siempre en cada partido la tiene que liar. No para de quejarse permanentemente. Pocos tíos se quejan tanto jugando contra el Real Madrid. Y yo, como veo a todos los entrenadores que juegan contra el Real Madrid, lo de Sito Alonso es llamativo. No sé si tiene algún tipo de cuestión pendiente en su etapa como entrenador del Barça, por ejemplo, no lo sé. Pero me resulta algo a subrayar, porque otros entrenadores en el Wizzing no tienen la actitud que tiene este técnico. Al margen de eso, en lo estrictamente deportivo, que al final es lo que más nos interesa, Sito Alonso me importa lo justo, pues una muy buena victoria con un primer cuarto muy malo, sobre todo los últimos minutos, con malos tiros, no elegidos pero mal efectuados, con un porcentaje bajo, sobre el 17-20% andábamos durante muchos minutos, y luego una defensa un poquito de nos dejamos llevar, partido que sabemos que vamos a sacar porque somos muy superiores. Y el equipo, en cuanto se ha puesto el mono de trabajo a defender, se ha puesto a mejorar porcentajes, que es lo que está haciendo básicamente durante esta temporada. Un Madrid que está en unos números extraordinarios ofensivamente, superando 100 puntos o estando muy cerca. El equipo ahora mismo de moda a nivel ofensivo en Europa y que está demostrando que tiene una plantilla extraordinaria. 7 jugadores con 10 o más puntos, todo muy repartido en modo lotería. Tenemos Campazzo, partidazo, 14 puntos, 10 asistencias, dobles dígitos. Facu clave en el tercer cuarto para estirar también. Tavares, que necesitaba mucho este partido, en sus 24 minutos, 18 puntos, 8 rebotes, 2 tapones, 24 de valoración y MVP. Eddie creo que era probablemente el jugador que más necesitaba sentirse clave en el equipo en este momento de temporada. Gran partido del caboverdiano, de menos a más, clarísimamente. Yul, que salió hoy de titular, sin Rudy, sin Avalde en rotación exterior, 10 puntos para Sergi Yul. Yabusel, que no estuvo en modo MVP, pero de menos a más hoy también, 11 puntitos, siempre aportando en esta temporada a nivel de ataque. Janan Musa, 10 puntos. Fabián Coser, 13 puntos. Lo de Fabián espectacular, está en un magnífico estado de forma. Y Mario Gesson ya, de los 10 puntos o más de los jugadores, el último, con 13 puntos, 12 de valoración y 4 rebotes, 4 pérdidas. Ha tenido un poco de todo, pero en líneas generales Mario ha terminado, pues como todo el equipo, bastante bien el partido. Gavidec, que también ha ido entrando en sintonía, con 7 puntos. Poco a poco va sintiendo, yo creo, sensaciones en su juego. Muy buena situación de pick and roll 2 para 2 mejorada con el paso de los minutos, que al principio la verdad no estaba funcionando. Y la verdad es que estos son los partidos que llamo yo partidos mañaneros, que has tenido un partido a priori duro ante Efes, llegas de un viaje de Turquía, de varios partidos, has jugado también un partido de exhibición ante los Maps, pero donde pues hubo cierto desgaste, es decir, has ido sumando bastantes cosas. Pero el equipo yo realmente lo veo muy bien. Obviamente funciona mejor con el Facu que con el Chacho, porque a día de hoy el Facu es mejor que el Chacho. Son cosas evidentes, pero la segunda unidad creo que también ha estado aportando bien. Creo que el Madrid también tiene una primera unidad muy clara. Creo que en ese sentido los roles están muy marcados y eso es muy bueno en cualquier conjunto que quiera competir. Creo que cada uno asume su rol de manera bastante definida y hoy lo hemos visto bastante bien, ¿no? Muy importante el nivel de asistencias, 22, muchos balones perdidos, ha habido ciertos momentos caóticos por parte de los dos equipos, pero ya os digo, creo que es para estar satisfechos, hemos terminado físicamente muy bien, dentro, insisto, del desgaste que va teniendo el Real Madrid con Euroliga de por medio,
ante un conjunto que es verdad que hoy no tenía a Theo McFadden, que es un jugador muy importante y que ha peleado muy bien. Creo que Murcia es un equipo muy serio, correoso, con muy buena capacidad exterior, un equipo también con jugadores muy relevantes. Dinan Ellis me gusta mucho, Birgander me parece un pívot tremendamente interesante. O sea, creo que tiene un equipo bastante completo a nivel ACB, pero que obviamente hoy el Madrid ha sido superior con el paso de los minutos y donde creo que, pues en el momento que controlabas un poquito el balón, los sistemas los elaborabas un poco mejor y sobre todo mejorabas porcentajes, no eran malos tiros en el primer tiempo, pero donde a poco que estuvieras más acertado ibas a romper porque tenías mejor ritmo, yo creo que Murcia, pues ahí se ha roto la baraja. En fin, decidme vuestras sensaciones del partido, con qué os quedáis. Yo me quedo con la versión del Facu, que es brutal, con que Tavares vuelva a ser Eddie, y creo que llegamos bien de cara a la doble jornada que tenemos de cara a esta semana que entra de Euroliga. Así que nada, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.